¿Sabías que existe una isla en el mundo llamada la isla de James Bond? Sin duda las islas de Tailandia son realmente curiosas y salen de lo común. Desde una isla que tiene el único campo de fútbol flotante de todo el mundo, hasta una isla que ha sido construida artificialmente sobre pilotes de cemento. Hoy chicos vamos a conocer las curiosas y únicas islas de Tailandia. Chicos, arrancamos la aventura del día de hoy en uno de los destinos más épicos de todo Tailandia. Pero antes de seguir, miren, vaya outfit que me conseguí para la aventura del día de hoy. Para los que ven anime ya sabrán de quién es esta camisa, pero para los que no ven, es de uno de los grupos de villanos de estos animes, así que hoy ando malo. Pero bueno chicos, miren, luego de esa introducción realmente random del día de hoy, porque sí, creo que nunca había hecho una introducción tan rara, les cuento que el día de hoy vamos a visitar, editor redoble de tambores, vamos a visitar la isla de James Bond aquí en Tailandia. Y es que miren, para la aventura del día de hoy nos hemos venido al sur de este país, específicamente en Phuket. Aquí nosotros tomamos un bote desde el puerto de Phuket, aproximadamente unos 40 minutos desde el muelle. Por ahí nos adentramos mar adentro y miren, una de las cosas que me sorprendió es que a lo lejos se lograban ver unas montañas, unas formaciones rocosas gigantes que realmente adornaban el paisaje. Creo que han sido una de las imágenes, uno de los paisajes, uno de los escenarios más bonitos que yo he visto en toda mi vida. Incluso parecía como una foto, como un fondo de pantalla, ver estas formaciones rocosas. Y luego de unos 40 minutos realmente ajetreados en el bote, que miren, por un momento pensé que nos íbamos a hundir porque por un costado del bote se le estaba colando el agua, pero no pasó nada. Al final nos salvamos. Después de eso llegamos a una especie de negocio flotante que ofrece tours de kayaks. Aquí nosotros vamos a tomar un kayak, nos van a dar un paseo rapidito y también vamos a conocer un poquito de unas cuevas acuáticas que ya les voy a contar un par de datos curiosos. Así que dicho esto chicos, comencemos la aventura del día de hoy conociendo la famosa isla de James Bond aquí en Tailandia. ¡Vamos! ¿Qué onda, bichos? Así que bueno chicos, miren, hemos llegado a la primera parada y pues yo pensé que ya íbamos a ir de un solo a la isla de James Bond, pero resulta que en el tour se van a estar haciendo diferentes paradas y una de esas va a ser la isla. Así que miren, la primera a la cual hemos venido es este lugar que es para hacer kayak. Ya vamos a ver qué nos espera en esta aventura. Yo creo que no vine, Sofi, con el atuendo adecuado porque me vine en zapatos, así que ok, vámonos. Por allá la guía nos está llamando, así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Ah, no, hombre, miren. Ok, miren que yo pensé que uno mismo iba a remar el kayak. No, ahí había leído más o menos en los tours que uno se va como en unos kayaks. Pero resulta que por aquí atrás llevamos un amigo. Hello, my friend. Él es el encargado de darnos el tourcito. Así que, bueno, miren, por ejemplo, aquí acabamos de salir del puerto. O sea, acabamos de llegar y ya mismo vamos saliendo. Siento que esto va pasando demasiado rápido. Así que comencemos esta aventura que casi que ni me he levantado bien. Y ya nos encontramos en el kayak. Sofillita, aquí lista con su gorrito. Démosle. Bueno chicos, miren y que rápidamente el guía told me that we are getting inside a cave. Miren chicos, nunca había entrado en una cueva. Now this low tide, there's no water, yeah. Ah, well, está bien pachito chicos, realmente no está profundo, pero miren, nunca había entrado en una cueva acuática. No, hombre, está realmente bonita. Vemos que está formada por diferentes, bueno, se ven ahí diferentes estalagmitas y estalactitas. Espero estarlo pronunciando bien, si no ahí les dejo la corrección. Y es que sin duda chicos, lo que se ve en este paseo en bote nos ha dejado realmente impresionado. Nunca había tenido la oportunidad de andar en el agua, de andar aquí en un cuerpo de agua y el tour combinarlo con cuevas. O sea, estas cuevas que estamos viendo ahorita chicos son cuevas acuáticas. No sé, la experiencia siento que es realmente una locura. Tenemos cuevas por aquí, unas cuevas por allá, formaciones rocosas por aquí y más formaciones rocosas por allá. Y bueno, ya lo que ven allá es lo que le da inicio al mar. Así que miren chicos, miren, vamos pasando aquí por otra cueva. Sofillita. El guía nos está diciendo que esto que ven aquí, no sé si por la cámara se logra ver, pero le llaman a esta piedra de cocodrilo porque tiene forma de cocodrilo. Bastante creativos los amigos por aquí. Aunque ahorita que andamos por estas rocas por aquí, me imagino lo peligroso que tiene que ser el andar aquí pasando por debajo de estas cuevas cuando la marea sube. Ya que entre más sube la marea, pues uno está cada vez más cerca del techo de la cueva y pues, no, hombre, cuidadito, peligroso.
Y ahora sí, chicos, miren, oficialmente estamos entrando a la cueva acuática más grande que yo he visto. De hecho, creo que es la primera, pero también es la más grande. Y no, hombre, parece una locura, parece como que estoy en una película. No, hombre, chicos, así que miren, aprovechando, aquí les cuento el primer dato curioso del video del día de hoy. Normalmente en estos tipos de cuevas suelen verse algunas fisuras, algunas rocas puntiagudas que están en diferentes partes de la cueva. Entonces aquí les comento el primer dato curioso. Varios han escuchado los términos estalagmitas y estalactitas. Pues miren, cuando estas rocas puntiagudas que les comento crecen desde el techo de la cueva hacia el suelo, se le llama estalactitas. Y cuando estas crecen desde el suelo de una cueva hacia el techo, o sea, lo opuesto, se llamarían estalagmitas. Entonces, chicos, dos palabras que suenan casi igual, pero que tienen un significado un poquito diferente. Y bueno, chicos, así terminamos la primera parada del día de hoy, el kayak, ya con Sofía. Creo que hemos sido los primeros en el grupo en venir. Sí. ¿Qué te pareció, Sofía? ¿Está bonito, ma? Yo nunca había entrado a una cueva, pero, o sea, una cueva normal, sí, pero no una cueva acuática, ¿no? Está curioso. Sí, está bien bonito, la verdad. Está chulísimo. Así que bueno, chicos, miren, hoy vamos al siguiente destino, vamos a la siguiente parada. Así que de nuevo nos subimos al bote y en breve les comento a dónde vamos a ir. Y bueno, chicos, les cuento que hemos llegado al siguiente destino. Esto que están viendo aquí, chicos, es una aldea flotante. Bienvenidos a la aldea de los gitanos del mar, a la aldea flotante de Pagnié. Y bueno, miren, yo había investigado un poco sobre esta aldea flotante y pues bueno, en internet no se ve tan turística, pero vemos que ahorita que vamos llegando se ven un sinfín de botes por aquí, botes por allá. Vaya que sí, es bastante turística esta aldea flotante. Así que bueno, acompáñenme a conocerla y les voy a estar comentando un poquito de los datos curiosos y únicos que tiene este lugar. Pues bueno, miren, les cuento, Koh Phangan es un islote habitado desde hace más de 200 años, localizado en la misma bahía de Phang Nga. El origen de esta comunidad son pescadores nómadas musulmanes procedentes de Malasia que se asentaron aquí atraídos por la buena pesca que había en este lugar. Al no poseer una tierra firme en la isla, tuvieron que crear el asentamiento encima del mar, construyendo sus casas de madera sobre pilotes y acostumbrándose a vivir de esta manera hasta llegar así a la época actual. Y bueno, chicos, miren que esta aldea flotante es tan grande que también cuenta con su propia escuela. Por aquí, miren, cuando uno entra a la zona de la escuela te da inicio por aquí este letrero que dice bienvenidos a la escuela de Koh Phangan. Por aquí vemos cómo ponen el uniforme del chico y miren aquí el uniforme de la chica. Vemos que es el traje típico musulmán, como se cubren las mujeres el cabello. Entonces ya con eso 100% comprobado, chicos, que esta vendría siendo una aldea 100% musulmana. Por aquí igual les muestro un poquito de la escuela. Eso sí, miren, está prohibido grabar adentro de los salones de clase, solamente te dejan grabar en la parte de afuera. Por aquí tenemos lo que parece ser una cancha de... Uy, esto sí no sé qué es esta cancha. Chicos, si alguien sabe a qué cancha pertenece este deporte, me lo dejan saber. Ya por aquí tenemos lo que es una cancha de baloncesto. La han combinado con una cancha de fútbol. Aquí tenemos las metas y aquí tenemos otra meta. Y bueno, prácticamente vemos que la escuela vendría siendo aquí. Aquí tenemos la puerta de un salón, por allá tenemos otro salón, aquí tenemos otro salón y así sucesivamente hasta allá. Y aquí pues miren, no sé qué dirá, pero no sé, me hace idea que aquí han puesto los mejores de la escuela. Los ponen aquí en una foto, me imagino que es como el cuadro de honor. Así que chicos, felicidades. Pero miren, lo que les quería enseñar de este lugar, si era la escuela también, pero miren, vénganse por aquí, les quiero mostrar algo que es realmente curioso. Por aquí vemos que también tenemos otra cancha de la escuela. No, hombre, chicos, fuera de broma, chicos, esta escuela está aún más grande que algunas escuelas de mi país. Está realmente grande, a pesar de que esté en una aldea flotante. Pues la escuela sí está enorme. Les cuento que estuve investigando un poco por ahí y es que los niños que estudian aquí en esta escuela es solamente la educación básica. Después, cuando ya tienen que ir a la educación superior o a la universidad, ya no se diga, tienen que sí ya ir a tierra firme. Pero en cuanto a la educación básica de primero a sexto grado, pues lo pueden hacer aquí en esta escuela sin salir de la isla. Pero la razón más turística y también uno de los motivos por los cuales esta aldea flotante es bastante conocida es por esto que están viendo por aquí. Y es que esto exactamente es una cancha de fútbol flotante. Y es que esto, si fuera de broma, chicos, es una hazaña arquitectónica
idea que asombra a todas las personas que vienen por acá. Y es que si miren, esta cancha de fútbol que ven por aquí es realmente diferente a esta que ven por acá. Esta cancha que ven acá y la que se encuentra más allá que les acabo de mostrar, sí son canchas de fútbol, pero están construidas sobre los pilotes. Sobre esos pilotes hay una plancha de cemento y ahí es donde están construidas estas canchas. Pero lo que hace la diferencia con aquella cancha flotante, que es que fuera de broma chicos, es bien famosa, si no es que la cancha más famosa o el campo de fútbol más famoso de todo Tailandia, es que utilizaron material que flotaran, no sé si logran ver ahí de cerca, que se ven como que fuesen unas cajas de plástico. Eso es lo que hace que flote la cancha, se mantenga a flote, y es lo que hace la diferencia si lo comparamos con estas canchas de cemento. Así que cuando la marea se pone así un poquito turbulenta, estas canchas de cemento no se mueven, pero curiosamente la cancha flotante de esta aldea, pues sí, o sea, se imaginan un partido y en el medio del partido se venga una marea así que te mueva bastante, pues se va a complicar un poquito, la pelota se va a mover para allá o para acá, un poquito caótico pero a la vez curioso. El material con el cual está construido la cancha es similar a este, son como pequeños bloques de plástico y pues allá adentro le ponen aire para que pues no se hunda, ¿no? Pues exactamente de este mismo material que ven que está flotando por aquí está construida la cancha. Y es que miren, la característica principal de esta aldea flotante es que es una aldea flotante conformada por gitanos que pertenecen a la religión musulmana. Cuando uno anda caminando por los pasillos de aquí de la isla, pues logra ver fácilmente algo que identifica a los países musulmanes. Las mujeres andan tapadas la cabeza, su cabello, y pues aquí en esta aldea flotante también lo pueden ver. De hecho, cuando uno va llegando a la aldea también se logra ver una edificación que es una mezquita, y eso también caracteriza a esta isla. Entonces chicos, miren, prácticamente como un mini país musulmán dentro de Tailandia. Y es que para los que vieron los primeros videos de este país, se dieron cuenta que el 95% de la población de este país practican el budismo, pero esta pequeña aldea es diferente. Ahorita nos encontramos caminando por uno de los pasillos de la aldea y vemos que hay un sinfín de negocios enfocados al turismo. Vemos que venden recuerditos, venden adornos por aquí, venden comida. Mucha de esta comida que ven por aquí es la que los hombres de la aldea pescan. Incluso miren, en una de las esquinas de aquí de la aldea nos encontramos un ATM, un cajero. ¿Se imaginan? En una isla nunca había visto yo, por lo menos en una isla así de pequeña, nunca había visto yo un cajero automático. Incluso tienen acceso aquí a Western Union. Y es que sí, miren, incluso en la isla hay una motocicleta. Por aquí tenemos lo que parece ser un comedor, una venta de comida, de frutas. Por aquí miren, nos encontramos incluso hasta una cafetería por acá. No, hombre, está bien bonita, está decorada. No, hombre, 10 de 10. Incluso miren que la isla es tan grande que por si uno se pierde por toda la isla encuentran letreros como estos que te guían, por ejemplo, a la escuela, al campo flotante, a la mezquita, o bueno, incluso tienen un centro de información para el turista. Entonces cuando uno, no hombre, vaya pintura que se echaron aquí de Salah. No hombre, ya vemos que aquí también les gusta el fútbol. Pero cuando uno camina por esta isla, por ejemplo, en este pasillo que tenemos por aquí, este camino que nos encontramos acá, tenemos las típicas casas de los lugareños aquí. Y cuando uno sigue caminando, pues realmente no parece una isla, parece un pueblo como cualquiera. Pero ya cuando uno ve a un lado, bueno, ahorita porque la marea ha bajado completamente, pero normalmente el agua sube, y si se fijan bien, las casas tienen los pilotes de cemento o los pilotes de madera para estar sobre el suelo y que las casas no se inunden con toda la marea, con todo el agua. Uy, por aquí me encontré un amiguito que me está rascando. Allá va por vos, Sofi, te anda siguiendo. Sí, ya te sintió, ya que te gustan los gatos y vas a caer en su seducción. Sí, ya con eso el gatillo atrapó a la Sofi. Está bonito. Entonces, como les comento, los pasillos que uno se encuentra en la isla parecen como si fuesen un pueblo en tierra firme. Ay, parecen como si fuesen caminos que están en tierra firme. Incluso se encuentra un dispensador de agua por aquí. Pero miren, ahorita estamos avanzando un poco porque parece que ya llegamos a lo que les quería mostrar, la mezquita. Y miren lo que me viene a encontrar aquí en la isla, los luba luba. Unos muñequitos bastante populares aquí en Asia. Llegamos al lugar al cual los quería traer, y es que miren, esto que están viendo por aquí es una mezquita, pero es que es curioso, o sea, miren la construcción. Como dato curioso les cuento que la mezquita es el único lugar en la isla que se encuentra en tierra firme. A raíz de la mezquita es que han construido todos los demás caminos y senderos que encuentran del pueblo. Entonces eso sí me ha parecido a mí realmente sorprendente. Y miren, por aquí vamos a lanzar una tomita de dron para que vean cómo se ve la mezquita desde el aire. Vemos que sí, realmente se ve imponente, rodeada de las demás casitas, de las demás edificaciones que se encuentran aquí en la aldea.
idea. Miren, lamentablemente no les puedo mostrar cómo es por dentro. Voy a ver si les encuentro unas tomas en internet, pero si no, chicos, lo lamento. Yo solo les quería mostrar por dentro, pero aquí hay un letrero que dice que solamente pueden entrar los musulmanes. Así que las fotos internas se las voy a deber, pero igual, está bonita verla aquí de fuera. Y aprovecho y les muestro que aquí a la par de la mezquita se encuentra el cementerio. Así que con esto podemos comprobar que sí hay un pedazo de tierra firme, que es el que les estaba comentando, que la mezquita y el cementerio son las únicas partes de la isla de la aldea flotante que se encuentran en tierra firme. Igual, si avanzamos un poquito aquí podemos ver que nos encontramos las letras en, bueno, me imagino que esto es el tailandés, pero esto sí estoy seguro que es árabe. Y como no, si aquí a la par pues tenemos una mezquita. Bueno, yo no me quería quedar con las ganas de saber si es verdad o es mentira lo que dicen en internet acerca de la historia de esta isla. Y no sé si ustedes recuerdan el señor que nos anduvo en los kayaks al inicio del video, pues él vive en esta isla y pues le estuve yo haciendo ahí un par de preguntas. And how many years do you have living in the Muslim village? Oh, about same my own. Same my own 50 years. You were born there. Yeah. And what's the history of that village? I mean, how a Muslim village ended up in a Buddhist country? No Buddhist, only the Muslim. Yes, I mean, but in Thailand, most of the population is Buddhist, right? Yeah. It's very strange to see Muslim people. Yeah. So what's the history of that floating village? Because the Muslim village have only 3 families before. Okay. From the Java, from the Indonesia. But have to born a baby, maybe 8, like that have more. Okay. More people. And now it's a very touristic place, right? Yeah. Yeah. Now a lot of tourists come. And what does people do for living there? Before the fishing. Before was fishing? Fishing. But have the tourists, must some chill for some souvenir. Okay. And now it's a combination between fishing and tourists, or only tourists? Only tourists. Only tourists. Okay. A little bit the fishing. Okay. Has changed through the years. Okay. But I think it's better tourism because you do less effort than fishing. A raíz de eso, de que hoy principalmente se dedican al turismo, gran parte de los pasillos, de los caminos que van a encontrar aquí adentro de la aldea flotante son así, donde venden diferentes tipos de recuerdos, comida, venden ropa, venden por aquí incluso joyería. Miren, por ahí incluso nos encontramos una parte que parece como hasta como un centro comercial donde venden joyería. Por ahí yo me adentré al baño y pues bueno, me adentré al baño y aquí les muestro cómo se ven los baños aquí en la isla, están mejores que los míos de mi casa seguramente. Y bueno, para que vean que les comento que es verdad, que estamos en una isla por aquí, les hago una toma desde la ventana y pues claramente vemos que sí, efectivamente chicos, estamos en una isla. Y bueno chicos, finalmente se llegó la hora de visitar la isla de James Bond. El motivo por el cual muchas personas deciden visitar Tailandia, amantes de esta película de ya hace muchos años atrás, nos adentramos al barco y aproximadamente 20 minutos desde la isla de los pescadores musulmanes nos dirigimos hacia esta famosa isla. Bueno chicos, uf, qué calor, pero oficialmente hemos llegado. ¡Qué calor, chicos! Pero miren, oficialmente hemos llegado a lo que muchos conocen aquí como la isla de James Bond, o también localmente conocida como Koh Tapu. Miren, en lo que veníamos llegando aquí, ya desde el bote se lograba ver el spot icónico, pero miren, ahorita hemos desembarcado por esta zona. Ahorita estamos subiendo unos escalones que honestamente no sé cuántos serán, pero no sé, siento el presentimiento que serán bastantes. Pero bueno, este es parte del tour, parte de hacer un poquito de ejercicio, parte de quemar un poquito la comida. Y pues bueno, para las personas que ya tienen unos sus 50, 60, 70 años, seguramente habrán escuchado de este lugar. Para los que son un poquito jóvenes como yo, quizás ni hemos visto esta película, pero si su papá está viendo este video con usted, si usted ya es un señor de más de 50, 60, 70 años, este lugar les va a traer bonitos recuerdos. Al final del montón de escaleras nos encontramos este sendero y encontramos el spot correcto para tomarse fotos, y vieran que aquí ya tenemos el icónico lugar donde la mayoría de gente que visita este lugar se toma fotos. Así que miren, para ponerlos un poquito en contexto, si ustedes aún no entienden por qué a todo este lugar le llaman la isla de James Bond, pues les cuento que vendría siendo prácticamente por esto que ven aquí, esta formación rocosa que les estoy mostrando acá. Y es que miren, anteriormente
realmente esta isla no era tan visitada. Estamos hablando de las fechas de allá por 1960, 1970, pero miren, este lugar alcanzó la fama, alcanzó la popularidad y fue conocida mundialmente luego de que en 1974 se lanzara la película The Man with the Golden Gun, que significaría el hombre con la arma dorada, que vendría siendo una película de James Bond que fue protagonizada por Christopher Lee y Roger Moore. Entonces, después del lanzamiento de esta película, este lugar se volvió completamente turístico y un icono de aquí, de Tailandia. Y es que miren, esta roca que ven aquí solía ser la guarida del malo de la película. Por aquí les voy a estar anexando una toma para que vean de qué estoy hablando. Los efectos especiales no son los mejores de la época, pero pues bueno, de algún lugar tenían que salir los efectos especiales. Un poquito chistosos incluso, pero la guarida del malo vendría siendo esto que ven por aquí. Y desde entonces, solamente por salir en esa película, este lugar ahora, miren, qué lleno está turísticamente hablando. Desde ese entonces se convirtió en uno de los lugares más visitados de Tailandia. Aprovechando, miren, en lo que vamos bajando, porque les cuento que además del spot que les acabo de mostrar, hay otra zona que también está bien bonita. Es una especie de playa que han hecho y también la gente ahí se toma la foto, pero en lo que vamos hacia allá les comento un poco. Es más que todo una leyenda del origen de esta formación rocosa que ven por acá. Pues miren, brevemente cuenta la leyenda que había un pescador que realmente no era muy bueno para pescar y pues lo único que pescaba eran clavos. Entonces cuando pescaba tiraba la caña, al regresar solamente pues recogía un clavo. Entonces después de eso el pescador se hartó, partió el clavo a la mitad con un machete y lo tiró al mar, y pues a raíz de eso fue que surgió esta formación rocosa que también se le conoce como el clavo. De aquí desde donde estamos no se ve tan grande, pero mide aproximadamente 20 metros de altura. Y otra de las cosas características es que la roca, miren, desde la parte de abajo se ve pequeñita, pero después se va haciendo cada vez más ancha, y esto también tiene una explicación. Otra de las cosas que también se logra ver es que miren, detalladamente se ve allá al fondo como una cuerda, sí, más como una cuerda perimetral, y esto lo hicieron más que todo porque anteriormente los barcos turísticos se acercaban bastante a la roca y eso hacía que su proceso de erosión natural fuera aún más acelerado y pues se fuera deteriorando la roca. Es por eso que al final pues se optó por poner esta línea perimetral para que los tours no se acercaran y pues no dañaran tanto la roca, o sea, para que durara un poquito más, porque pues me imagino que tarde o temprano, miren que ahorita tenemos un señor que en el lomo se me viene a poner. Entonces al final eso se crea con el objetivo de que los tours ya no se acerquen tanto a la roca y al final pues se pueda preservar un poquito más, porque lamentablemente tarde o temprano la parte de abajo va a ser tan pequeña que la roca se va a terminar cayendo, pero esperamos que dure un poquito más. Y bueno chicos, miren, al final James Bond, a pesar de que grabó esta película hace más de 50 años y dio a conocer este lugar, miren todo este montón de gente, de ser una isla que casi nadie conocía, a convertirse en un destino mundial realmente visitado. Otra de las cosas que uno puede ver aquí, miren, fíjense bien en esta formación rocosa, no sé si logran ver que tiene algo de diferente, ya cuando la vemos de cerca. Tío Frank, ¿cómo fue que una roca terminó cortada así, de esta forma, con un corte casi que perfecto? Pues miren, les cuento rapidito. Pues bueno chicos, brevemente les cuento que de primeras impresiones, cuando uno ve esta roca parece que la pared ha sido cortada artificialmente, pero les cuento que ha tomado esta forma de manera natural, considerada por muchos tailandeses sagrada. Esta roca se formó por infiltraciones de la lluvia que separaron las rocas y la gravedad la ha hecho colapsar. Aquí la gente viene, se toma la foto épica para el recuerdo y pues bueno, curiosamente muchas personas, más que todo personas de la tercera edad, se vienen y se toman aquí la foto de recuerdo. Y miren que de los videos de internet que había visto de este lugar, sí había visto esta roca, sí había visto que la gente viene, incluso se toma aquí una foto un poquito rara en la roca. Me imagino que ha de tener algo que ver con la película, pero por ahí unos señores sí creo que exageran un poco, se pelan. La pose que están haciendo un poquito sospechosa, pero miren que yo no sabía que uno puede adentrarse aquí adentro de esta roca y pues para los que sean más aventureros pues se pueden, uy, cuidadito, se pueden venir por acá y se pueden venir a explorar. No hombre, que huele a roca, Sofita, cuidadito Sofi, cuidadito. Uno puede venir y adentrarse aquí en los caminos cavernosos y explorar un poco más.
Y bueno, chicos, miren, como todo lugar turístico, pues nunca hacen falta los puestos de artesanía. Por aquí vemos que venden de todo. Venden que aritos, que jarritos aquí, que platos por acá. Venden también collares, venden abanicos, venden de todo. Así que bueno, aquí los comerciantes locales, aprovechando la cantidad de personas que vienen aquí, pues pusieron su puestecito acá para que, no, hombre, las personas que vienen, es que son miles de personas, chicos, que lo visitan al día. Por aquí les muestro otra toma de cómo que se ve de lleno. Entonces, diría yo que tener un negocio aquí de artesanías o de souvenirs es un buen negocio. Y bueno, chicos, miren que ahorita hemos llegado al sector de la playa. Les cuento que lamentablemente, pues uno no se puede meter a bañarse porque las corrientes que hay por aquí son bastante fuertes y pues peligroso, ¿no? Mejor prevenir un accidente. Pero lo que sí se puede hacer es que se puede acercar uno un poquito nada más, un poquito a la roca esta icónica y tomarse la foto de recuerdo. Así que igual ahorita la marea ya ha bajado un poco, normalmente está un poquito más para acá y ahí sí las personas pueden bañarse en esta zona segura, pero ya irse un poquito más allá sí está completamente prohibido. Miren, ya que estoy un poquito más cerca, vaya postal que se ve por aquí. Yo creo que me voy a tomar la foto de recuerdo. Editor, anexemos por aquí la foto del señor de 30 años turisteando por el mundo. Es que bueno, sí, chicos, yo ya me considero un señor o un maestrón, porque ya a este ya le duelen las rodillas a uno. Pero bueno, chicos, miren, yo con esta postal de fondo, la famosa isla de James Bond, vamos terminando la aventura del día de hoy por aquí. No olviden dejar su like, suscribirse y cuéntenme aquí en los comentarios qué les ha parecido la famosa isla de James Bond. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Voy a estar leyendo sus comentarios. Y para los que ya tienen más de 50, 60, 70 años, déjenme en los comentarios si alguna vez vieron esta película. Lo voy a estar leyendo a todos, chicos. Nos despedimos, chicos. Nos vemos en la próxima.